Me llamo Maria Mills, sargento de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Hace 3 meses, me desperté en un hospital militar con un hombro dislocado y la cara hinchada por el impacto, pero el dolor físico no era nada comparado con la imagen grabada en mi mente. Mi madre, paralizada en la puerta de mi apartamento, con la mirada perdida mientras veía a mi padrastro, Corbin, estrangularme. Antes de desmayarme, logré enviar un mensaje de texto de 3 letras que me salvó la vida. Antes de contarles cómo respondió mi familia militar a ese SOS, cuéntenme desde dónde lo ven. Dale a me gusta y suscríbete si crees que el hogar debería ser un santuario, no una zona de guerra. Pero no empezó así. Mucho antes de los campos de batalla en el extranjero, mi primer paraíso se perdió en un tranquilo suburbio de Los Ángeles. Mi infancia fue un sueño californiano bañado por el sol, una burbuja perfecta que nunca imaginé que pudiera estallar. Vivíamos en una modesta casa estilo rancho en el Valle de San Fernando, donde el aire siempre olía a hierba recién cortada y a las vibrantes bugambilias rosas que trepaban por nuestra cerca. Mi padre, ingeniero aeroespacial en una planta de Burbank, era un hombre de serena precisión. Sus manos, capaces de dibujar planos complejos con minucioso detalle, eran las mismas que me enseñaron con paciencia a encerar mi primera tabla de surf. El dulce aroma a coco de la cera lo cautivó para siempre. Su alma pertenecía al océano. Cada fin de semana nos subía a mí y a mi tabla a su vieja Ford Ranger. El salpicadero estaba agrietado por el sol californiano, y la radio solo captaba estaciones de rock clásico, pero esa camioneta era mi carruaje al paraíso. Conducíamos hasta Santa Mónica, donde me enseñó a leer las olas, a sentir la fuerza de la corriente bajo mis pies. El océano puede dar miedo, cariño, decía siempre, con su mano en mi hombro mientras veíamos llegar los sets, pero nunca le das la espalda. Enfrentas cada ola de frente. Mi madre era profesora de inglés en secundaria y veía la poesía en todo. Mientras estábamos en el agua, ella estaba en la orilla, absorta en una gruesa novela de bolsillo, con una sonrisa serena en el rostro. Ella era nuestro ancla, el centro sereno de nuestro universo perfecto. Estaba a salvo. Me amaban. Pensé que la vida, ese sentimiento, duraría para siempre. Pero la perfección es frágil como el cristal. Se hizo añicos una tarde gris y lluviosa de martes. Mi padre conducía a casa por la autopista 45 cuando un camión volcó bajo la lluvia. Murió en el acto. Recuerdo a los 2 agentes de la patrulla de carreteras de California de pie en nuestro porche, con la lluvia goteando del ala de sus sombreros. Sus rostros eran sombríos, sus voces practicadas y estériles mientras pronunciaban las palabras que vaporizaron nuestro mundo. Mi madre no solo cayó, se desplomó. Su cuerpo se dobló sobre sí mismo al tiempo que un sonido le arrancaba la garganta. Un grito áspero y gutural de incredulidad tan profunda que aún resuena en los rincones más oscuros de mi mente. Los meses siguientes fueron una niebla incolora. Nuestra casa, antes llena del aroma del café de mi papá y los pasteles de mi mamá, ahora estaba llena de lástima y de los guisos interminables que dejaban los vecinos bien intencionados. Mi madre dejó su trabajo como maestra. Su mundo se redujo a las 4 paredes de su habitación, con las cortinas siempre corridas. La mayoría de los días, ni siquiera salía de la cama. A los 12 años, me convertí en un fantasma en la casa de mi infancia. Me preparaba sándwiches de mantequilla de cacahuete para cenar sobre el fregadero. Aprendí a usar la lavadora leyendo el descolorido manual de instrucciones. Aprendí a caminar de puntillas, aterrorizada de perturbar el silencio sofocante. La presión financiera era un veneno de acción lenta. El seguro de vida no era suficiente. Empezaron a llegar por correo avisos de vencimiento con sello rojo. Mi madre, en los pocos días que salía de su habitación, se movía con una lentitud devastadora, vendiendo partes de nuestra vida. Primero sus joyas, luego la colección de herramientas antiguas de mi padre, solo para mantener las luces encendidas.
La observaba, una extraña en el cuerpo de mi madre, y sentía una desesperada y dolorosa impotencia. 2 años después del accidente, cuando tenía 14 años, Corbin Vance entró en nuestras vidas. Era un contratista de construcción que un vecino nos había recomendado para arreglar las goteras del techo. Era un hombre corpulento que llenaba la puerta con sus anchos hombros, irradiando una energía que nuestra casa no había sentido en años. Tenía una sonrisa segura y manos callosas que arreglaron nuestro techo, luego un grifo que goteaba, luego una puerta rota, negándose a aceptar un centavo por el trabajo extra. Nos devolvió la vida. El sonido de su martillo, el olor a serrín, el rugido de su camioneta en la entrada, todo era evidencia de que el mundo seguía girando. Empezó a traerle la compra y a contarle chistes cursis a mi mamá hasta que se rió, una risa genuina que me sobresaltó. La invitó a cenar, la ayudó a refinanciar la casa, ordenando las montañas de papeleo que la abrumaban. Una noche, la miró y le dijo: «Una mujer hermosa como tú no debería tener que cargar con todo esto sola». Y vi cómo la luz volvía a los ojos de mi madre. Lo sentía como nuestro Salvador. El día que anunciaron su compromiso, Corbin me dio un regalo. Estaba en una pequeña caja forrada de terciopelo. Dentro había un delicado collar de plata. Al colocármelo alrededor del cuello, se inclinó tanto que pude sentir el calor de su aliento en la oreja. Su voz era un susurro bajo y amenazante, solo para mí. «Tu papá se ha ido», murmuró. «De ahora en adelante, cuidaré de tu mamá y de ti mientras sepas cuál es tu lugar». Un terror frío me invadió, un miedo primario que no tenía nada que ver con el frío metal contra mi piel. No era una promesa, era una amenaza. A pocos metros de distancia, mi madre observaba, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, solo viendo a un hombre al que amaba abrazando a su hija. Sonrió radiante, completamente ajena a que él acababa de ponerme el primer collar. La noche después de la boda fue el principio del fin. Estaba en mi habitación, mi santuario, con los viejos auriculares de mi padre puestos, intentando encontrar consuelo en las conocidas cuerdas de Tom Petty. La puerta se abrió de golpe con un golpe violento. Corbin estaba allí, su enorme silueta recortada contra la luz del pasillo, con el rostro destrozado por la furia. Entró con paso decidido y me arrancó los auriculares. Cayeron al suelo con un ruido metálico. «En esta casa no vivimos como individuos separados», gruñó con voz grave. «Somos una familia. Las puertas permanecen abiertas a menos que estés durmiendo. ¿Entiendes?» Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Miré más allá de él, buscando desesperadamente a mi madre, que rondaba por el pasillo. «Ayúdame. Di algo, por favor». Pero ella no me miró a los ojos. Se quedó mirando el trozo de alfombra desgastada junto a mi puerta. Se abrazó como si tuviera frío. Su silencio fue su victoria. Su silencio fue mi rendición. En ese momento, al verla elegir el miedo por encima de mí, supe que las reglas habían cambiado. Mi casa ya no era mi casa. Era la suya. Los años posteriores a la llegada de Corbin fueron un descenso lento y sofocante. Nunca me puso la mano encima. No entonces. No tenía por qué hacerlo. La prisión que construyó no estaba hecha de barrotes de acero. Se construyó con miedo, vergüenza y la silenciosa obediencia de mi madre. La puerta de mi habitación permaneció entreabierta, un recordatorio constante de que no tenía privacidad ni refugio. La casa se quedó en silencio. El aire se llenó de reglas tácitas y de la tensión del miedo de mi madre. La vida se convirtió en una representación. Los domingos, Corbin encendía la parrilla para una barbacoa e invitaba a los vecinos. Se quedaba allí de pie, con pinzas en una mano y una luz en la otra, la imagen perfecta del típico hombre de familia estadounidense. Recuerdo cómo le pasó el brazo por los hombros a mi madre y le dijo a nuestro vecino: «Tengo suerte de tenerla. No sería nada sin mí». Todos rieron, pensando que era una broma, pero vi un destello de dolor en los ojos de mi madre. Ambos sabíamos que era una declaración de propiedad. A los 17 años, apareció un pequeño rayo de luz.
Gané un premio literario distrital por un ensayo sobre mi padre y el océano. Mi profesora de inglés, la señora Albright, me abrazó y me dijo que tenía un verdadero don. Apreté el certificado, el papel nuevo, como si fuera un pasaporte a otra vida, y corrí a casa, desesperada por compartir la buena noticia con mi mamá. La encontré en la cocina con Corbin, sentado a la mesa con una cerveza en la mano. «Mamá, mira», dije con la voz temblorosa de la emoción. Se giró, con una sonrisa genuina dibujada en sus labios, pero se desvaneció cuando Corbin levantó la vista. «Déjame ver eso», dijo con voz monótona. Le entregué el certificado a regañadientes. Lo hojeó, con la mirada fija en el título de mi ensayo y un músculo tensándose en la mandíbula. Una lenta sonrisa despectiva se extendió por su rostro. «¿Literatura? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Escribir tarjetas de felicitación para ganarte la vida?» Lo tiró sobre el mostrador como si fuera basura y miró a mi madre. «Ara, es tu culpa. Sigues llenándole la cabeza con estas tonterías inútiles y artísticas». El aire se quedó quieto. Este era el momento para que ella fuera mi madre, para que me defendiera. Contuve la respiración, mirándola fijamente, suplicante. Se estremeció como si la hubiera golpeado. No me miró. «Lo siento, cariño», le susurró a Corbin. Luego se giró hacia mí. Su expresión era una máscara de disculpa forzada. María simplemente lo guardó. Sus palabras habían sido crueles, pero las suyas me destrozaron. No solo me estaba insultando, estaba obligando a mi madre a ser su cómplice. La obligaba a tomar lo último que me quedaba de mi padre y a desecharlo ella misma. Ese otoño, conseguí un trabajo de medio tiempo como barista en una cafetería del Boulevard Ventura. Era mi plan de escape. Durante 20 horas a la semana podía respirar, reír con mis compañeros de trabajo y sentir la sencilla dignidad de ganar mi propio dinero. Mi primer sueldo fue de solo $94, pero al tenerlo en la mano me sentí millonario. Era una semilla secreta de libertad. Entré a casa ese viernes con el corazón en alto, pero se me vino abajo en cuanto lo vi. Corbin estaba sentado a la mesa de la cocina, esperando. Frente a él había un cuaderno. «Dámelo», ordenó. Me temblaba la mano al entregarle el cheque. Lo endosó y me acercó el cuaderno. «Anótalo. Cada centavo, fecha, horas, total». Golpeó la página. «De ahora en adelante, todo esto es mío. ¿Crees que la electricidad, el agua y la comida que comes caen del cielo? Vives bajo mi techo. Comes mi comida. Contribuyes». Él convirtió mi dinero duramente ganado, mi boleto de salida, en el alquiler de una celda. El último muro de esa prisión se cerró de golpe el día de mi 18 cumpleaños. Mi madre, en un pequeño acto de rebeldía, se había pasado el día preparando mi plato favorito, una lasaña rica y burbujeante. Era su forma de decir «te quiero» sin pronunciar las palabras. Al sentarnos, Corbin deslizó un sobre manila sencillo por la mesa. No era una tarjeta de cumpleaños. Dentro había una solicitud completa para la universidad comunitaria local. Ya había elegido mi carrera, asistente administrativa. «Este es tu futuro», anunció. «Es hora de ser realista. Irás a la escuela, vivirás en casa y conseguirás un trabajo para ayudar a esta familia». Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Quiero estudiar periodismo», dije con voz entrecortada. «Quiero ir a una universidad lejos de aquí». Dio un puñetazo en la mesa, haciendo que los vasos saltaran. «No seas desagradecida», rugió, con la cara enrojecida. «¿Quién te crees para exigir? Tu madre ni siquiera tiene trabajo». Esa noche, mucho después de que la casa se quedara en silencio, oí la televisión en la sala. Era la voz de Oprah. Salí sigilosamente y la vi en la pantalla. «Convierte tus heridas en sabiduría», dijo. Sus palabras me impactaron con la fuerza de un golpe físico. «Sabiduría». Me deslicé en la habitación de mi madre. Corbin roncaba. Estaba sentada junto a la ventana, una silueta recortada contra las lejanas luces brillantes del valle.
Mamá, susurré con la voz entrecortada, ¿por qué dejas que nos haga esto? Por primera vez no puso excusas. Se giró y pude ver el brillo de las lágrimas en su rostro. Su voz era un susurro entrecortado y roto. Porque tengo miedo, María. Me aterra estar sola. Me aterra no poder mantenerte. Al menos, él está aquí. Extendió la mano y me la tomó. Sus dedos estaban fríos y temblorosos. «Eres más fuerte que yo», dijo, y sus ojos finalmente se encontraron con los míos, llenos de una terrible y desesperada claridad. «No dejes que te destruya como me destruyó a mí. Vete. Sálvate». No era una madre abandonando a su hijo. Era una prisionera rogándole a su compañera de celda que encontrara una forma de escapar. Y en su desesperada súplica me dio el único permiso que realmente necesitaba. Las palabras de mi madre esa noche, «Ve y sálvate», se convirtieron en la leña del fuego que desconocía. Eran el permiso que había esperado 6 años. A la mañana siguiente, le dije a Corbin que iba a la biblioteca a estudiar para los exámenes finales. En cambio, tomé 2 autobuses urbanos que cruzaron el valle hasta la oficina de reclutamiento de las Fuerzas Armadas en Banni, un edificio sobrio y modesto enclavado en un centro comercial. La habitación olía a café rancio y a limpiador industrial. Pósteres de soldados con aspecto decidido, con uniformes impecables, adornaban las paredes, con la mirada fija en un horizonte lejano. El sargento de reclutamiento, un hombre llamado Sargento Miller, tenía un rostro de granito tallado, pero una mirada amable y cansada. Escuchó pacientemente mientras le contaba la versión simplificada de mi historia, que buscaba un reto, un propósito, una manera de fortalecerme. Dejó varios folletos sobre su escritorio metálico. Ejército, Armada, Fuerza Aérea. Luego me ofreció uno. Era para las fuerzas especiales. La portada mostraba a soldados repeliéndose desde helicópteros, atravesando densas selvas, con rostros sombríos y concentrados. Las imágenes retrataban un mundo brutal e implacable. No sentí miedo. Sentí una profunda sensación de reconocimiento. Este era un infierno que podía elegir. «Este camino intentará quebrarte, muchacho», dijo el sargento Miller con voz grave. «Lo sé», respondí con voz firme, «pero estoy acostumbrada a estar rota». Había un obstáculo importante. Todavía me faltaban unos meses para cumplir los 18. Necesitaba la firma de mis padres. Ese papel se sentía como el último muro infranqueable. Llevaba el paquete de alistamiento en casa en mi mochila. Su peso era más pesado que cualquier libro de texto. Esa noche, esperé hasta oír el rugido de la F-150 de Corbin saliendo de la entrada. Iba a un bar deportivo con sus amigos. Encontré a mi madre en la sala, leyendo tranquilamente. Me temblaban las manos al sacar los papeles de mi bolso y ponerlos en la mesa de centro, frente a ella. Los recogió con el ceño fruncido, confundida. Leyó cada palabra, cada línea, y con cada página que pasaba, palidecía. Al terminar, me miró con una mezcla de terror y amor en sus ojos. Era una decisión horrible la que la obligaba a tomar. Mi seguridad en el presente contra mi oportunidad de un futuro. «Te van a hacer daño, María», susurró con la voz quebrada. «Aquí duele más», dije en voz baja. Y la simple verdad de esas palabras flotaba en el aire entre nosotras. Apartó la mirada por la ventana, hacia la calle oscura, como si buscara una respuesta. Guardó silencio durante un minuto que pareció una eternidad. Entonces cogió el bolígrafo de la mesita auxiliar. La tinta azul de su firma, R. Mills, temblaba en la línea punteada. Fue lo más valiente que la había visto hacer en mi vida. No pudo escapar de la jaula ella sola, pero con un trazo tembloroso me abrió la puerta. Decidí contárselo a Corbin la noche siguiente en la cena. Necesitaba hacerlo a mi manera, enfrentarlo no como una niña pidiendo permiso, sino como una joven que le informaba de una decisión. Mientras le explicaba mi alistamiento, su rostro recorrió una serie de emociones. Primero confusión,
luego incredulidad y finalmente una oleada de pura y violenta rabia. Se levantó de golpe de la silla, estrellándola contra el suelo de linoleum. ¿Crees que eres qué? ¿Algo así como un soldado? Gritó, con un chorro de saliva saliendo de su boca. Eres mío. Vives en mi casa, respiras mi aire, no te vas a ninguna parte. Levantó la mano, un gesto que siempre me hacía estremecer y encogerme instintivamente. Pero esta vez no. Me mantuve firme, con los pies bien plantados, la mirada fija. No eres mi dueño, dije, con voz fría y dura como el acero. Y esta no es tu casa. Lo compré y lo pagué con el dinero del seguro de vida de mi padre. Sus ojos ardían con una llama asesina, pero mi quietud, mi negativa a dejarme intimidar, lo desestabilizaron. Por primera vez, no vio a la niña asustada que podía controlar, sino a una desconocida a la que no reconocía. Vio una amenaza que sabía que había perdido. El día que me fui, el aire en la casa era denso y pesado como el plomo. Mientras guardaba una pequeña bolsa de lona en mi habitación, Corbin estaba sentado en la sala mirando la tele. Su presencia era un bulto hosco y odioso en el centro de la casa. En un último acto de crueldad mezquina, tiró de una patada una cajita de recuerdos que había dejado junto a la puerta. Unas fotos antiguas, una concha de Santa Mónica. «No te llevas nada de aquí, salvo tu propio fracaso», espetó. Lo ignoré, pero recuperé una pequeña fotografía descolorida del suelo. Una foto de mi padre, joven y orgulloso, con su uniforme de gala azul marino. La guardé en el bolsillo. Llevaba la voluntad de luchar en la sangre. En la puerta, mi madre me abrazó con fuerza y desesperación. No lloró, pero pude sentir su cuerpo temblar contra el mío, una silenciosa tormenta de dolor y miedo. Me puso un sobre arrugado en la mano. Dentro, descubrí más tarde que había $200 en efectivo que debía haber ahorrado dólar a dólar durante meses. «Sé fuerte», me susurró al oído, su última orden. Mientras caminaba por la entrada hacia el autobús Greyhound que me llevaría a la estación de procesamiento, no miré atrás. No podía. Subí al autobús, busqué un asiento junto a la ventana y solo entonces me permití mirar. Ese momento en el autobús fue el más solitario que he sentido en mi vida. Fue el precio de mi libertad. Si alguna vez has tenido que tomar una decisión desgarradora para salvarte, dale a me gusta para mostrar tu apoyo. Y en los comentarios escribe, no estás solo, para que quienes se sientan así hoy puedan verlo. Solo miré por el retrovisor, viendo cómo la pequeña figura de mi madre se encogía, aún allí de pie al borde del césped, hasta que se convirtió en un punto borroso contra el fondo de la casa que una vez llamé mi hogar. Por fin era libre, pero nunca me había sentido tan solo. La selección y el entrenamiento de las fuerzas especiales en Fort Bragg, Carolina del Norte, eran un infierno construido a medida. Desde el momento en que bajamos del autobús, nos desmantelaron sistemáticamente. Los sargentos instructores, con voces como despedazadoras, nos gritaban en la cara, llevando nuestros cuerpos más allá de todos los límites imaginables de resistencia física y mental. Nos destrozaron día tras día en el húmedo calor de Carolina, en el barro helado, en la oscuridad de la noche. Querían hacernos añicos. Pero había una diferencia fundamental. Corbin me destrozó para destruirme. Me destrozaron para reconstruirme más fuerte que antes, pieza a pieza. Cada mañana a las 4 sil, cuando sonaba la alarma y todo mi cuerpo gritaba en protesta, cuando cada músculo se sentía como vidrio destrozado, veía el rostro engreído y lleno de odio de Corbin en mi mente, y me levantaba. Este dolor era diferente. Este dolor era mi elección. Tenía un propósito y, lo más importante, una fecha límite. El infierno que había dejado atrás no tenía ninguno de los dos. En los peores momentos de agotamiento, una cita del General Patton que leí una vez resonaba en mi cabeza. Acepta los desafíos para sentir la euforia de la victoria. Este era mi desafío. La victoria era mi escape.
Durante las primeras semanas, me sentí completamente sola. Una chica californiana a la deriva en un mar de reclutas curtidos de todo el país. Mi principal competidora era una mujer llamada Sloan. Era de un polvoriento pueblo ranchero del oeste de Texas, dura como un filete de $2 e igual de delgada. Hablaba con frases cortas y entrecortadas, y tenía una mirada que cortaba el acero. Éramos rivales, siempre intentábamos superarnos en velocidad, tiro y resistencia. Todo cambió durante un ejercicio de navegación terrestre en lo profundo del Bosque Nacional Uhari. Estábamos en una agotadora marcha de 20 metros con mochila, cada uno cargando 27 kilos de equipo. A unos 19 kilómetros, mi pie resbaló en una roca mojada y sentí un crujido horrible en el tobillo. Un dolor intenso y cegador me recorrió la pierna. Me desplomé, el peso de la mochila me hundió en el barro. Esto es todo, pensé. Estoy acabado. Esperaba que Sloan, que estaba justo detrás de mí, simplemente me pasara corriendo. Para eso nos entrenaron. Concentrarnos en la misión. Completar el objetivo. Pero se detuvo. No dijo ni una palabra. Simplemente se arrodilló, sacó un vendaje de su mochila y con gran destreza me entablilló el tobillo con 2 ramas robustas. Luego se echó la mochila a los hombros, 54 kilos de peso muerto, y me miró con el rostro impasible. «¡Levántate, gruñó. «No dejaremos a nadie atrás». Esa noche, acurrucados junto a una pequeña fogata humeante, con los uniformes empapados y cubiertos de barro, compartimos una lata de espaguetis fríos. Nunca mencionó mi lesión ni su sacrificio. Nos sentamos en un cómodo silencio, observando las llamas. Por primera vez en 6 años, el peso aplastante de la soledad se alivió de mis hombros. Ya no era solo una superviviente, formaba parte de un equipo. Tenía una aliada. Nuestra comandante era la capitana Eva Rustava, una mujer de penetrantes ojos grises y fama de ser inquebrantable. Rara vez sonreía y nunca la elogiaba. Su aprobación era una moneda más valiosa que el oro, y ninguno de nosotros sentía que la hubiéramos ganado. Al final de nuestro ciclo de formación, durante nuestras evaluaciones individuales finales, me senté frente a ella en su espartana oficina, con la espalda erguida. Se quedó mirando mi expediente un buen rato, luego me miró directamente, con una mirada tan intensa que parecía que me estuviera radiografiando el alma. «Mills», dijo con voz tranquila y serena, «tu expediente dice que viniste aquí huyendo de algo. Mucha gente lo hace. Normalmente no duran». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Pero lo que he visto no es a un corredor. He visto a un luchador. No solo sobrevives, Mills. Te adaptas. Superaste. Y te niegas a rendirte». Cerró mi expediente con un golpe seco. «Bienvenida al equipo». Sus palabras me impactaron más fuerte que cualquier golpe físico. No fue un elogio. Fue un reconocimiento. Fue una declaración de mi valor, ganado con perseverancia, sudor y dolor. Fue la validación que había anhelado toda mi vida. No de la familia que debería haberlo dado generosamente, sino de una mujer que vio en mí la guerrera en la que me forjé. Valía más que cualquier medalla. Después de graduarme, me asignaron a una base en la costa oeste, lo suficientemente cerca como para volver a sentir la brisa del Pacífico, pero a un mundo de distancia de la vida que había dejado atrás. Me dieron un pequeño apartamento de una habitación en el complejo de viviendas de la base. Era beige y aburrido, con muebles oficiales, pero era todo mío. La primera vez que fui al supermercado, me quedé parado en medio del pasillo de cereales, abrumado. Podía comprar lo que quisiera. Podía comer cuando tuviera hambre. No había nadie que supervisara mis elecciones, nadie que me exigiera la factura, nadie que me juzgara. Fue una libertad sencilla y profunda. Esa noche, me armé de valor para llamar a casa. Mi madre contestó al segundo timbre. Su voz era un susurro apagado y ansioso. De fondo, se oía el leve sonido de una comedia de televisión, el show de Corbin. «Mamá, soy yo. Estoy bien.
dije, intentando darle a mi voz un brillo que no acababa de sentir. Me gradué. Ahora tengo mi propia casa. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, tan larga que pensé que ya había colgado. Podía oír su respiración suave y superficial. Entonces su voz, cargada de lágrimas contenidas, llegó a través del auricular. «Me alegro tanto, cariño», susurró antes de añadir rápidamente, «tengo que irme». Se cortó la comunicación. Me quedé allí, en mi apartamento vacío y silencioso, con el silencio zumbando en mis oídos. Sabía que estaba orgullosa, sabía que estaba aliviada, pero no podía decirlo. Seguía siendo prisionera, y su guardia estaba en la habitación de al lado. Por un tiempo, mi nueva vida encontró un ritmo que me pareció felizmente normal. Estaba el satisfactorio agotamiento del entrenamiento físico, la intensa concentración en mi trabajo y la relajada camaradería de las cervezas de fin de semana con Sloan y el resto de la unidad. Estaba construyendo una vida ladrillo a ladrillo, una fortaleza de disciplina y propósito. Pero las llamadas a casa eran un eco constante e inquietante del mundo del que había escapado. Nunca eran largas. Mi madre siempre hablaba con frases cortas y entrecortadas, con la voz tensa y la atención que se transmitía por las líneas telefónicas. Cada vez que le preguntaba si estaba bien, la respuesta siempre era la misma frase ensayada: «Estoy bien, cariño». Luego cambiaba de tema rápidamente, pero siempre lo oía de fondo, como un fantasma en el festín, un comentario casual y controlador como «¿Quién es?», o un impaciente «Cuelgue, me cuesta dinero». Él seguía allí, como un guardián invisible que vigilaba cada palabra. Cada vez que colgaba, sentía un frío nudo de culpa en el estómago. Era libre, pero había dejado a mi primer soldado tras las líneas enemigas. Una semana la llamé y le conté sobre una excursión de fin de semana que Sloan y yo habíamos hecho a las montañas. Le describí el aire puro, los altos pinos, la sensación de logro. Quería enviarle un poco de mi libertad. Me escuchó, con respuestas vagas y distraídas. Entonces dijo algo que me erizó el vello. «Qué bien, cariño», murmuró. «Aquí Corbin acaba de terminar la valla nueva. Es muy alta». Su forma de decirlo, no con orgullo, sino con una resignación vacía y sin expresión, me lo dijo todo. No solo estaba arreglando la propiedad, estaba reforzando los muros de su prisión. Esa Navidad llegó una tarjeta en una cursiva familiar y temblorosa. Dentro había una foto de mi madre de pie frente a un árbol de Navidad escasamente decorado. Sonreía, pero era una sonrisa frágil y tenue que no llegaba a sus ojos. Se veían cansados, angustiados. Y entonces lo vi. Justo al lado de su sien, casi oculto por la línea del cabello, había un leve moretón amarillento y morado, torpemente disimulado con una gruesa capa de base. Me quedé sin aliento. El corazón me latía con fuerza contra las costillas con un miedo frío y repugnante. La guerra psicológica había escalado a un frente físico. Ya no se conformaba con romperle el espíritu, ahora le estaba rompiendo el cuerpo. La llamé de inmediato. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. No perdí el tiempo con palabras amables. «El moretón en tu cara, mamá», dije, con la voz baja y tensa en la foto navideña. Hubo un largo silencio sepulcral al otro lado de la línea. Podía oír su respiración superficial y rápida. Entonces su voz, débil y débil, regresó. «Ay, ese. Me acabo de caer en las escaleras. Cariño, sabes lo torpe que soy. La mentira fue peor que la verdad. Fue tan transparente, tan patética. Me dijo que no solo era una víctima, sino que ahora protegía activamente a su abusador. Los muros invisibles que la rodeaban ya no eran solo creación suya. Ahora ella misma ayudaba a mantenerlos. «Vuelvo a casa», dije, y la decisión se forjó y consolidó en un instante. La reacción fue inmediata y visceral. «No, no lo hagas, María». «Por favor», suplicó, alzando la voz con pánico. «No puedes. Solo empeorará las cosas, Corbin. No le gustará».
Entonces oí su voz, un gruñido bajo a sus espaldas. Debió de haberle arrebatado el teléfono de la mano. «¿Qué va a hacer?», gruñó al auricular, con la voz llena de desprecio. «¿Llamar a la policía? ¿Quién le va a creer a un chico fugitivo que se unió al ejército?». La línea se cortó. Me quedé allí sentado en mi apartamento, silencioso y estéril, con el teléfono apagado aún pegado a la oreja. La libertad por la que tanto había luchado, la fuerza que había forjado, la nueva vida que había forjado. Todo parecía una amarga ilusión. Era sargento de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, capaz de gestionar amenazas que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Pero era completamente incapaz de salvar a mi madre. Yo era libre, pero ella no. Y él la usaba para burlarse de mí, para recordarme que, por mucho que corriera, su sombra me alcanzaba. Esa noche, Sloan me encontró en el gimnasio de la base, castigando un saco de boxeo con una ferocidad que rozaba la locura. El sudor y las lágrimas me corrían por la cara mientras le contaba todo, las llamadas, la foto, la amenaza. Ella solo escuchaba, con expresión indescifrable, dejándome descargar mi rabia y mi dolor. Cuando finalmente me dejé caer sobre la bolsa, con los nudillos en carne viva y los pulmones ardiendo, me puso una mano firme en el hombro. «No se puede salvar a quien no quiere ser salvado». «Mills», dijo, con su dibujo texano directo y sin piedad. «Pero puedes demostrarles que hay un bote salvavidas esperando». Hizo una pausa, apretándome ligeramente. «Y ya no eres ese chaval de 18 años. Eres sargento. Estás entrenado para entrar en situaciones hostiles y neutralizar la amenaza. Piensa en esto como una misión más, una personal». Sus palabras atravesaron mi desesperación como un rayo. Tenía razón. Había estado pensando como una hija, como una víctima. Era hora de empezar a pensar como un soldado. No iba a volver allí a suplicar ni a razonar. Iba a rescatar a una amiga atrapada en un entorno hostil. Esa noche, me senté frente a mi portátil oficial. El brillo de la pantalla iluminaba mi rostro decidido. Abrí un navegador web y con 3 clics decisivos reservé un billete de ida al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La misión estaba en marcha. Al detener el taxi junto a la acera, sentí un nudo en el estómago. Era la misma casa, la misma moldura azul descolorida, el mismo arbusto de bugania descuidado, lo recordaba, pero me parecía extraño, envuelto en una penumbra que nada tenía que ver con el cielo nublado. Le pagué al conductor y caminé por el conocido sendero de cemento. Mi bolsa de lona se sentía increíblemente pesada. Durante el vuelo, me había escabullido para esto, repitiendo un versículo de la Biblia que mi abuela solía leerme, una frase que parecía más un mantra de combate que una oración. «Sí, aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno». Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Estaba mucho más delgada de lo que recordaba. Sus huesos se marcaban bajo su fino suéter. Unas ojeras oscuras y hundidas le ensombrecían los ojos. Me abrazó, pero fue un abrazo rápido, como el de un pájaro, frágil y lleno de miedo. «No deberías haber venido», susurró con la mirada nerviosa recorriendo el interior de la casa. Y entonces él apareció, llenando el espacio tras ella. Corbin salió de la sala, limpiándose las manos grasientas en unos vaqueros sucios. Me miró de arriba abajo. Una evaluación lenta y deliberada y una sonrisa calculadora se dibujaban en sus labios. «Bueno, mira lo que ha traído el gato», dijo, con una voz que resumaba falsa cordialidad. Con aspecto de soldado, aunque por dentro seguía siendo solo una niña asustada. Recorrí con la mirada la pared de la sala que estaba detrás de él. Una furia fría se apoderó de mi pecho. Todas las fotografías de mi padre sonriendo en su boda, abrazándome de bebé, de pie orgulloso junto a su primer coche, habían desaparecido. En su lugar colgaba una grotesca galería de los triunfos de Corbin, fotos de él sonriendo sobre los cadáveres de ciervos y jabalíes, con sus ojos muertos mirando fijamente desde la pared. No se había mudado sin más.
Había borrado sistemáticamente a mi padre, reescribiendo nuestra historia familiar con sangre y pólvora. Durante las siguientes 24 horas, intenté hablar a solas con mi madre, pero era una presencia constante y asfixiante. No nos dejó ni un momento, rondando cerca, fingiendo arreglar un suelo que rechinaba o ver un partido en la tele, pero sabía que escuchaba cada palabra. Esperé un momento cuando fue al taller y rápidamente le puse una pequeña tarjeta de visita doblada en la mano a mi madre. Era de una línea telefónica nacional de ayuda para la violencia doméstica y una red de refugios. «Mamá, esta gente puede ayudarte», susurré con urgencia. «Tienen casas de refugio, abogados, todo lo necesario para salir». Se quedó mirando la tarjeta en la palma de la mano como si le hubiera dado un escorpión vivo. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizados, y rápidamente la guardó en su bolsillo al oír los pasos de Corbin en el porche trasero. «No necesito eso», mintió, con la voz frenética y temblorosa. «Todo está bien, María. Todo está bien». La dolorosa verdad fue como un puñetazo en el estómago. Los muros de la prisión ya no estaban solo en el exterior. Él los había construido dentro de su mente, y ella se había convertido en su propia carcelera. La cena de esa noche fue una tortura. Corbin presidía la mesa, pontificando sobre sus últimos trabajos de construcción, sobre lo duro que trabajaba, sobre lo bien que cuidaba de mi madre. Estaba interpretando el papel del patriarca benévolo, un papel tan grotescamente falso que me hizo sentir físicamente enfermo. Escuché, con el tenedor congelado sobre el plato, la serenidad contenida por años de disciplina militar, pero cuando puso su mano sobre la de mi madre y dijo, «¿Es una mujer afortunada?», finalmente me derrumbé. «¿Entonces el moretón en la cara de mamá en la foto de Navidad?», pregunté, con una voz peligrosamente baja, cortando su monólogo como una navaja. ¿Eso también formaba parte del cuidado? La sala se sumió en un silencio sepulcral y resonante. El tenedor de mi madre cayó sobre su plato. Se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. Corbin dejó lentamente su tenedor. La encantadora sonrisa se desvaneció de su rostro, retirándose para revelar al monstruo gruñón que se escondía debajo. «Cuidado con esa boca», siseó, inclinándose sobre la mesa. «No has estado aquí. Ya no sabes qué está bien y qué está mal. La abandonaste. Yo fui quien se quedó». A la mañana siguiente, cuando estaba a punto de irme al aeropuerto, me acorraló en la entrada. Mi madre ya se había retirado a la parte trasera de la casa, en una rendición silenciosa. «Te crees inteligente, ¿verdad?», dijo, con voz baja y gutural, amenazante, bloqueándome el paso hacia la puerta. «¿Crees que puedes entrar aquí, armar jaleo y salir corriendo?». Dio un paso más cerca, invadiendo mi espacio personal. «El mundo es un pañuelo, soldadito. Puedes correr, pero no puedes esconderte. Sé dónde estás. Sé dónde trabajas. Y si no puedo tener a tu madre tranquila y en paz, no tendrás ni un momento de paz en el resto de tu vida». No fue una amenaza hecha con ira. Fue una promesa. Fue una promesa de violencia futura, pronunciada con la fría certeza de quien se creía intocable. Si alguna vez has tenido ese momento escalofriante en el que miraste a alguien en quien se suponía que debías confiar y viste la mirada de un monstruo, dale a «me gusta». Y en los comentarios, escribe una sola palabra: «Te veo». Demostrémonos que no estamos solos en esto. Mientras estaba sentado en el avión, sobrevolando las imponentes luces de Los Ángeles, no sentí alivio. Sentí el terror gélido de un soldado que acaba de atravesar un campo minado y oye el primer clic a sus espaldas. No había resuelto el problema. Simplemente le quité el seguro a una granada y supe que era solo cuestión de tiempo antes de que explotara. Regresar al mundo estructurado de la base fue como salir a la superficie a tomar aire, pero no pude quitarme de encima el escalofrío de la última promesa de Corbin. Su amenaza no era un recuerdo,
Era un fantasma que me seguía de vuelta, rondando los confines de mi recién encontrada paz. Intenté sumergirme en la rutina familiar, las carreras matutinas, el mantenimiento de las armas, las sesiones tácticas, pero la armadura que me había construido se sentía frágil y frágil. Me volví hipervigilante. Cada Ford F-150 blanca que pasaba por la carretera me hacía latir el corazón con fuerza. Cualquier ruido desconocido fuera de mi apartamento por la noche me despertaba al instante. Mi cuerpo rígido, escuchando en la oscuridad. Empecé a revisar el cerrojo de mi puerta 3 veces antes de acostarme, un ritual compulsivo para ahuyentar un miedo indescriptible. Sloan notó el cambio. Estábamos en el campo de tiro una tarde cuando me temblaron ligeramente las manos al recargar un cargador. «Está en tu cabeza, Mills», dijo en voz baja y directa, sin apartar la vista de su objetivo. «Ese es su campo de batalla. No dejes que gane ahí». Intenté seguir su consejo. Me concentré en mi entrenamiento, en mis deberes, en la realidad sólida y predecible de la vida militar. Miré mi uniforme colgado en el armario, las líneas impecables, la tela pulcramente planchada, los galones de sargento en la manga. Era un símbolo de quién era ahora. Ya no era la niña indefensa que solía ser, pero el miedo que me inculcaron de niña era un monstruo difícil de enjaular. 2 semanas después de mi regreso, sentí el primer temblor. Mi teléfono sonó tarde una noche. Era mi madre. Su voz era un susurro frenético y entrecortado. Las palabras se atropellaban en un torrente de pánico. Corbin se fue. Se fue hace horas. Dijo que tenía asuntos que atender. María se llevó su rifle de casa. La línea se cortó. Volví a llamar inmediatamente una y otra vez, pero el teléfono saltó directamente al buzón de voz. Un sudor frío me cubrió la piel. Fui directamente a la capitana Rotova y reporté la llamada como una posible amenaza. Se lo tomó en serio, con el rostro sombrío, pero sin una amenaza directa y explícita contra mí, la policía militar no podía hacer nada oficialmente. «Manténgase alerta, sargento», fue todo lo que pudo decir. Sus ojos transmitían una advertencia que sus palabras no podían transmitir. «Mantenga la cabeza alerta». Esa noche sonó mi celular personal. La pantalla decía, «Número bloqueado». Se me heló la sangre. Dudé. Luego respondí, con la voz tensa y en un susurro. «Hola». Silencio. Un silencio absoluto al otro lado. Pero no estaba vacío. A través de la estática lo oía débilmente. Una pequeña radio lejana reproducía una canción country conocida. Era Friends in Low Places de G. Brooks. La canción de karaoke favorita de Corbin, la que cantaba a todo pulmón borracho en cada barbacoa en el patio. Me invadió una oleada de náuseas. No venía solo. Lo anunciaba. Lo disfrutaba. El terror psicológico continuaba. Un asalto lento y metódico. Unas mañanas después, encontré una colilla en el patio de cemento, justo debajo de la ventana de mi habitación. Era un Marlboro rojo aplastado bajo un tacón, de su marca. Al día siguiente, apareció un correo electrónico anónimo en mi bandeja de entrada. Sin asunto, sin texto, solo un archivo adjunto granulado. Me temblaban las manos al abrirlo. Era una foto de la vieja casa del árbol que mi padre me había construido, la que estaba en el patio trasero de la casa de mi infancia. Sobre ella, con lo que parecía pintura roja en aerosol, había una tosca X. Estaba allí, no en California, sino aquí cerca, observándome, jugando a su enfermizo y retorcido juego del gato y el ratón. Los muros de seguridad de la base militar de repente parecían de papel. Me sentí de nuevo como de 14 años, atrapada en una casa sin escapatoria. El monstruo estaba al final del pasillo. Lo reporté todo. La llamada, el cigarrillo, el correo electrónico. Pero era demasiado astuto. No había pruebas directas, ninguna línea clara que los policías pudieran seguir. Era solo una serie de coincidencias inquietantes, una negación plausible. Estaba ganando la batalla en mi cabeza, tal como Sloan me había advertido. Esa noche llegó una tormenta.
de esas que parecen como si el cielo intentara abrirse paso. La lluvia azotaba mis ventanas con fuerza. El viento aullaba entre los pinos. Estaba sentado en el sofá, con un libro abierto en el regazo, pero llevaba una hora sin pasar página. Tenía los ojos clavados en la puerta principal, en el cerrojo que había revisado 3, 4, 5 veces. Alrededor de las 10, llamaron a la puerta. No fue ruidoso ni agresivo, fue suave, casi cortés. Tap, tap, tap. Me quedé paralizado. Todo mi cuerpo se puso rígido. Cada terminación nerviosa gritaba. ¿Quién es? Grité, con la voz débil y temblorosa incluso para mí. No hubo respuesta, solo el rugido del viento y el tamborileo de la lluvia. Mi corazón era un pájaro frenético que me golpeaba las costillas. Me acerqué sigilosamente a la puerta y miré por la mirilla. Nada. Solo la lluvia barría el pasillo vacío, iluminado por una luz parpadeante del porche. Era solo el viento, me dije. Una rama golpeó la puerta. Respiré hondo, estremeciéndome, y me aparté de la puerta. Mi cuerpo se debilitó con una extraña mezcla de alivio y adrenalina, y en ese preciso instante el mundo explotó. Un crujido ensordecedor de madera y metal astillados resonó por el pequeño apartamento. La puerta voló hacia adentro, arrancada de sus goznes como si la hubiera pateado una mula. Y él permaneció allí, enmarcado en el umbral, empapado y desbocado, con la tormenta rugiendo a sus espaldas. Sus ojos estaban inyectados en sangre, ardiendo con una locura pura y sin adulterar. «Te lo dije», rugió por encima del trueno, con una sonrisa aterradora extendiéndose por su rostro. «No puedes esconderte». Por un instante, la niña de 12 años que había visto a su madre desplomarse de dolor, gritó de terror. Pero entonces, una década de entrenamiento brutal e implacable le cerró la puerta a esa niña y tomó el control. El miedo se evaporó al instante con una oleada de adrenalina pura. Los pensamientos conscientes cesaron. El cuerpo, afinado por miles de horas de repetición, simplemente reaccionó. Cuando Corbin se abalanzó, una bestia salvaje rugiendo hacia el santuario de mi hogar, no retrocedí. Mis pies adoptaron automáticamente una postura de combate. Giré sobre la punta del pie izquierdo, dejando que su impulso hacia adelante se convirtiera en mi mejor arma. Bajé mi centro de gravedad, coloqué mis caderas debajo de las suyas y ejecuté un lanzamiento de cadera que había practicado hasta que fue tan natural como respirar. Era un muro de músculos enfurecidos, pero la física es un ecualizador obstinado. Se estrelló de lado sobre la mesa de centro barata de aglomerado que yo mismo había armado hacía apenas un mes. Explotó en una lluvia de serrín comprimido y laminado astillado. El sonido fue como un disparo en la pequeña habitación. Pero este no era un entorno de entrenamiento controlado con colchonetas acolchadas y un árbitro. Era un apartamento pequeño y lleno de muebles, y mi oponente era un hombre alimentado por una década de odio latente. Se levantó de entre los escombros con un rugido gutural, con un trozo dentado de la mesa rota sobresaliendo de su antebrazo. Apenas pareció notarlo. Cargó de nuevo, no como un hombre, sino como un toro, cabizbajo, con toda su fuerza bruta, decidido a cornearme. Mi pequeño salón se convirtió en una jaula, y la lucha pasó de una técnica disciplinada a una desesperada lucha primaria por la supervivencia. Nos estrellamos contra la pared. El impacto hizo temblar al suelo una foto enmarcada de mi graduación de entrenamiento. El cristal se hizo añicos. Le di un rodillazo fuerte en el muslo, apuntando al nervio femoral, un golpe diseñado para inmovilizar una pierna. Gruñó de dolor, pero su agarre en mi uniforme solo se intensificó. Usó su enorme masa para levantarme y lanzarme al otro lado de la habitación. Caí con fuerza contra la pata del sofá. El aire se me escapó de los pulmones en un jadeo doloroso. Me abalanzó al instante. Su peso me aplastó. Sentí el sabor de la sangre en la boca. Sus puños eran como bloques de cemento, asestando golpes torpes pero potentes.
Levanté los brazos para protegerme la cara. Los impactos me rechinaban los dientes. El cráneo me retumbaba con cada impacto. Intenté aplicarle una llave de brazo, un triángulo de estrangulación, cualquier cosa para neutralizar su fuerza, pero era demasiado fuerte. Su rabia le otorgaba un poder aterrador e inhumano. Me asestó un puñetazo limpio en un costado de la cabeza y el mundo se iluminó con un blanco brillante y doloroso. Otro golpe me impactó en el hombro en un ángulo erróneo y sentí un chasquido abrasador y nauseabundo al dislocarse. Mi brazo izquierdo se quedó entumecido e inservible. Mi visión comenzó a nublarse y los bordes se volvieron de un gris borroso. Y entonces, a través de la neblina de dolor y desorientación, la vi. Sobre el hombro jadeante y sudoroso de Corbin, enmarcada en la puerta destrozada contra la furiosa tormenta, había una silueta. Mi madre. Debió de obligarla a conducir los 2000 metros con él. Una rehén aterrorizada en busca de venganza. Ella simplemente estaba allí de pie, con el rostro inexpresivo, sin emociones, sus ojos, vacíos y muertos como muñecas de porcelana. No gritó pidiendo ayuda, no se movió para intervenir, no hizo nada. Simplemente observó cómo golpeaban a su hija hasta la muerte en el suelo de su apartamento. Esa visión, su quietud vacía, dolió más que cualquiera de sus puñetazos. Fue la traición definitiva, una herida más profunda de la que cualquier puño podría infligir. «Eres igualito a tu padre», bramó Corbin, con la voz y el rostro desencajados por la furia. Tercas e inútiles, sus palabras, que pretendían ser el último clavo en mi ataúd, encendieron una chispa. Encendieron la última brasa de rebeldía en mi alma. Ya no luchaba solo por mi vida. Luchaba por mi padre, por su memoria, por su honor que este hombre había intentado borrar durante años. Con un último y desesperado impulso de fuerza, me resistí y me retorcí, pero fue inútil. Mi cuerpo se desplomaba. Era demasiado pesado, demasiado anclado. Me agarró un grueso mechón de pelo y me golpeó la cabeza brutalmente contra el suelo de madera. Las estrellas estallaron tras mis ojos. El mundo se inclinó. Cambió su peso, sujetándome los brazos con las rodillas, y entonces sus enormes manos callosas, las mismas que una vez pretendieron arreglar nuestra casa, se cerraron alrededor de mi garganta. «Me lo quitaste todo», siseó, con el rostro a centímetros del mío, su aliento, una oleada fétida y caliente de whisky y rabia. La presión aumentaba, como una banda de hierro aplastante. Mis vías respiratorias se cerraron de golpe. Mis pulmones ardían, clamando por el oxígeno que no había. Puntos negros danzaban en mi visión, creciendo, fusionándose, consumiendo el mundo. Sentí que me hundía, ahogándome en un océano frío, oscuro y silencioso. Esto era todo. Este era el fin. Él había ganado. Finalmente me estaba extinguiendo, tal como había extinguido el espíritu de mi madre hacía tantos años. Mi cuerpo empezó a desfallecer. Lo último de mi lucha se agotaba. Pero entonces un solo pensamiento atravesó la oscuridad sofocante. Una voz. No la suya, ni la mía. Era la de Sloan. No dejamos a nadie atrás. Mi equipo, mi verdadera familia. El rostro de Rotova, severo y orgulloso. Los Sloan, leales y feroces. Los rostros de los hombres que se habían convertido en mis hermanos. Eran mi razón, eran mi ancla en la tormenta. Con un último y convulsivo esfuerzo de pura voluntad, mi único brazo sano, el derecho, se agitó débilmente en el suelo junto a mí. Mis dedos rozaron algo frío, liso y duro. Mi teléfono. Debió de haberlo sacado del bolsillo. Casi no veía nada. Un pequeño punto de luz en un universo negro. No podía ver la pantalla. No podía pensar. Solo era la memoria muscular grabada en mí tras años de operar equipos en la oscuridad, el instintivo deslizamiento hacia arriba para desbloquear, el toque familiar donde debería estar el icono de la app de mensajería, tocar la parte superior de la pantalla donde siempre aparecía el nombre de Sloan en mis contactos recientes. Mi pulgar, torpe y entumecido, flotaba sobre el teclado.
3 letras, 3 pulsaciones desesperadas y frenéticas de mi pulgar contra el cristal frío. SOS. Mi mano se desplomó, flácida. El último rayo de luz se desvaneció. El agua fría y oscura me cubrió la cabeza y no supe nada más. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, segundos, minutos. Parecía una eternidad en ese abismo oscuro y silencioso. Lo primero que atravesó la oscuridad no fue la voz de Corbin, sino una cacofonía sonora. Se oían gritos, voces fuertes, furiosas y autoritarias que daban órdenes, el rítmico y pesado golpeteo de botas de combate que resonaban sobre el suelo, y por debajo, el aluvión de sirenas que se acercaba cada vez más. Cuando abrí los ojos de golpe, lo primero que vi no fue el techo de mi apartamento, sino el rostro frenético y horrorizado de Sloane, inclinado sobre mí. Sus ojos, normalmente tan estoicos e inescrutables, estaban abiertos de par en par con un terror que reflejaba el mío. Detrás de ella, mi apartamento en ruinas era un torbellino de movimiento. Vi a 2 policías militares corpulentos que ponían de pie a Corbin, que gritaba y forcejeaba. Lo estrellaron contra la pared, retorciéndole los brazos a la espalda. El chasquido agudo de las esposas resonó en la habitación. Ya no era un monstruo aterrador, solo un hombre de mediana edad patético y agitado que escupía maldiciones sin sentido. Era solo un matón que finalmente se había topado con una fuerza mayor. Más tarde supe que cuando Sloane recibió mi mensaje, 3 letras duras, un SOS, no llamó al 911. No llamó a la policía militar de la base. Hizo algo mucho más efectivo. Activó la red no oficial, la red telefónica que toda unidad unida tiene para emergencias. Llamó a todo nuestro equipo. Los primeros en llegar fueron los 2 chicos de nuestra unidad que vivían en el mismo complejo de viviendas. Fueron ellos quienes derribaron la puerta, que ya estaba rota, y se llevaron a Corbin de encima. De repente, me encontraba en el estéril mundo blanco del hospital de la base. El penetrante y limpio olor a antiséptico sustituyó el hedor a miedo y whisky. Me habían colocado el hombro, y un dolor sordo y palpitante se extendía por el brazo. Mi cara era un desastre hinchado y dolorido. Cuando por fin recuperé la conciencia, la primera persona que vi fue a Sloane. Estaba dormida en una silla de plástico duro para visitas, colocada justo al lado de mi cama. Tenía la cabeza hundida en el pecho, todavía con su uniforme militar manchado de barro tras un ejercicio de campo. No se había separado de mí. En la mesita de noche, junto a un vaso de plástico con agua, había una caja de cartón rosa y blanca. Dentro había media docena de donas surtidas de la tienda abierta a las 24 horas, justo afuera de la entrada principal, la que me encantaba. Ese pequeño y sencillo gesto de cariño, de saber, de estar ahí, fue una bondad tan profunda que me hizo llorar. Unas horas después, recibí más visitas. La capitana Rostova y el comandante de la base, un coronel de apellido Thorne, entraron en mi habitación. El coronel Thorne era un hombre imponente, con el pecho repleto de condecoraciones y una voz que llamaba la atención sin necesidad de alzarla. Estaba de pie junto a mi cama, con las manos entrelazadas a la espalda y una expresión sombría y resuelta. «Sargento Mills», dijo con voz grave y firme, «he sido informado exhaustivamente. Seré totalmente claro. Un ataque a uno de mis soldados en su casa, en mi base, es un ataque contra el propio ejército de los Estados Unidos». Su mirada pasó de mí a la capitana Rotova y luego volvió a ella. «No vamos a permitir que esto siga así. Este hombre ha cometido el mayor error de su vida». Y en ese momento, lo comprendí. Corbin había calculado fatalmente. En su mente arrogante y llena de odio, había conducido 2000 metros para atacar a una chica asustada y vulnerable, a la que había aterrorizado durante una década. Nunca imaginó que en realidad estaba atacando a un sargento de las Fuerzas Especiales, un miembro valioso de una de las familias más leales y letales del planeta. No solo había provocado a un oso, había pateado un nido de avispas del tamaño de una manzana. Y ahora todo el enjambre descendía.
Me contaron lo que le pasó a mi madre. La policía militar la encontró en el asiento del copiloto del F-150 de Corbin en el aparcamiento. Estaba catatónica, hecha un ovillo, temblando incontrolablemente y sin poder hablar. Un brote psicótico total. Los paramédicos la llevaron al ala psiquiátrica del mismo hospital. Más tarde, ese mismo día, una enfermera me llevó en silla de ruedas por el pasillo. La vi a través de una pequeña ventana de cristal reforzado en su puerta. Parecía tan pequeña, tan frágil, tan completamente rota. Toda la ira que sentía hacia ella, por su debilidad, por su silencio, por su presencia, simplemente se evaporó, reemplazada por una oleada de infinita y desgarradora compasión. Ella también era una víctima de esta guerra. Una prisionera de guerra que llevaba en el campo de batalla mucho más tiempo que yo. Corbin no solo había intentado matarme esa noche, había logrado destruir lo que quedaba de ella. Unos días después, cuando la hinchazón de mi cara había bajado y podía sentarme sin que la habitación me diera vueltas, una mujer con un uniforme impecable entró en mi habitación. Tenía una mirada penetrante e inteligente y un comportamiento sensato. «Sargento Mills, soy el capitán Monroe», dijo, con un apretón de manos firme y seguro. «Soy del cuerpo de casas. El coronel Thorne me ha asignado personalmente su caso». Se sentó en la silla que Sloane había dejado libre. «Vamos a procesar a Corbin Vance con todo el rigor del Código de Justicia Militar y el derecho civil». Agredió a un militar en una instalación federal. Los cargos serán cuantiosos. Colocó una pequeña grabadora de voz digital en la mesita de noche. Pero para construir el caso más sólido posible, necesito que me lo cuentes todo. Empieza desde el principio. No dejes pasar ni un solo detalle. Respiré hondo, tembloroso, y miré el pequeño dispositivo negro. Por primera vez, no contaba mi historia como una víctima que susurraba en la oscuridad. La contaba como testigo, como soldado, como superviviente. Y sabía que la batalla final apenas comenzaba. El tribunal militar no fue lo que había imaginado. No hubo gritos dramáticos ni confesiones de último minuto. Solo hubo una fría y metódica presentación de la verdad. Con el capitán Monroe a mi lado, un formidable y brillante abogado, subí al estrado con mi uniforme de gala. Miré la sala, al jurado de oficiales con cara de piedra, a Corbin sentado junto a su abogado defensor, intentando parecer una víctima incomprendida, y conté mi historia. Relaté una década infernal, no con lágrimas ni ira, sino con la serenidad y la precisión objetiva de un soldado que presenta un informe posterior a la acción. Detallé el abuso psicológico, el control financiero, las crecientes amenazas y el violento asalto final. Mi testimonio estaba respaldado por una montaña de pruebas que el cuerpo de JAG había recopilado meticulosamente. Registros financieros, testimonios de mis compañeros de la cafetería, el correo electrónico amenazante y pruebas forenses de mi apartamento. El momento más impactante se produjo durante el contrainterrogatorio. El abogado de Corbin intentó pintarme como una adolescente problemática y rebelde, una hijastra desagradecida que se había escapado de un hogar amoroso. «¿No es cierto, sargento?», preguntó con voz desbordante de condescendencia, que tenía antecedentes de desafiar al señor la autoridad de Vance. Antes de que pudiera responder, un sonido silencioso llegó desde la galería. Miré a mi alrededor. En la primera fila, Sloane, la capitana Rostova, el coronel Thorne y una docena de soldados más de mi unidad, mi familia, se pusieron de pie en una protesta silenciosa y unificada. No dijeron ni una palabra. Se quedaron allí parados, una imponente muralla de uniformes condecorados, con la mirada fija en el abogado defensor. Fue una reprimenda silenciosa y contundente, una muestra de apoyo que habló más fuerte que cualquier objeción. El abogado titubeó, balbuceó y concluyó rápidamente su interrogatorio. Cuando llegó el turno de Corbin, sus mentiras se desmoronaron bajo el implacable interrogatorio del capitán Monroe.
Ya no era un monstruo, solo un hombre pequeño y patético cuya fachada cuidadosamente construida había sido destrozada. El jurado deliberó durante menos de una hora. El veredicto lo declaró culpable de todos los cargos: intento de asesinato, agresión con agravantes y acoso interestatal. El juez lo condenó a la pena máxima, asegurando que pasaría el resto de su vida en una prisión federal. La justicia no fue una venganza feroz. Fue el clic frío y silencioso de la puerta de una prisión al cerrarse. Unos meses después, mi madre salió del centro de tratamiento. Estaba frágil, pero con la mirada clara. La niebla del miedo por fin comenzaba a disiparse. Quedamos en encontrarnos en un pequeño y tranquilo parque con vista al mar en Palos Verdes, un lugar que mi padre adoraba. Nos sentamos en un banco a observar las olas romper contra las rocas. El aire salado nos refrescaba la cara. Durante un largo rato nos sentamos en silencio. «Lo siento, María», dijo finalmente, con voz tranquila pero firme, la mirada fija en el horizonte. «Tuve mucho miedo durante tanto tiempo. Tenía demasiado miedo de ser la madre que necesitabas». Lágrimas que aún no sabía que tenía me picaban los ojos. Extendí la mano y la tomé. Era fina, pero me apretaba con firmeza. «Lo sé, mamá», dije, «y siento haber tenido que dejarte». No necesitábamos decir nada más. En ese silencio compartido, con el sonido del océano como testigo, comenzamos a reconstruir lenta y cuidadosamente el puente que había sido destruido hacía tanto tiempo. Las heridas que Corbin me infligió dejaron cicatrices, pero como dijo una vez Oprah, puedes convertir tus heridas en sabiduría. Mi dolor me dio un nuevo propósito. Con el pleno apoyo del coronel Thorne y del ejército, inicié un programa piloto llamado Operación Puerto Seguro. Es una línea directa confidencial y una red de apoyo para militares y sus familias que luchan en silencio contra el abuso doméstico. El ejército nos entrena para luchar contra enemigos en el extranjero, pero a veces el enemigo más peligroso es quien duerme a tu lado. Utilizo mi historia, las señales que pasé por alto, los patrones de control y la escalada para capacitar a los comandantes y suboficiales superiores sobre cómo reconocer las sutiles señales de alerta del abuso, cómo intervenir con seguridad y cómo brindarle a un soldado y a su familia la ayuda que necesitan antes de que sea demasiado tarde. La herida que me infligió Corbin debía ser una señal de su poder. En cambio, transformé esa cicatriz en un escudo para los demás. Mi historia, la que han estado escuchando, ha terminado. Pero mi viaje no. Hoy sigo sirviendo, pero mi campo de batalla se ha expandido. A veces, los fines de semana, mi madre y yo vamos en coche a la playa de Santa Mónica. Traerá un libro, como solía hacer. Ya no practico surf, pero me siento con ella en la arena, sintiendo el calor del sol californiano en la cara. Corbin intentó ahogarme en su oscuridad, pero fracasó. No comprendió que a veces es en lo más profundo y oscuro donde se encuentra la fuerza para crear un amanecer propio. Mi legado no será la historia de cómo sobreviví a su ataque. Mi legado serán las personas a las que ayudé a encontrar su propio amanecer. Gracias por escuchar mi historia. Lo cierto es que millones de sobrevivientes hemos superado el fuego y aún estamos sanando las cicatrices. Si mi experiencia te ha resonado, no estás solo. Este canal es un lugar para escuchar nuestras historias y compartir nuestra fuerza. Suscríbete y únete a nuestra comunidad, porque cada vez que uno de nosotros se alza y dice su verdad, iluminamos el camino para alguien que aún está perdido en la oscuridad. Sé la luz. Nos vemos en los comentarios.